sin duda alguna el tema tiene que ver con esta nueva segunda prórroga del régimen de excepción que se ha dado en el contexto de resultados muy positivos de acuerdo a la versión oficial y sobre todo también ya con la designación incluso hasta de los vehículos decomisados que han sido ya entregados a instituciones y especialmente para el trabajo policial. Esto en todo en un contexto muy importante en la cual hay mucha captura y sobre todo también digamos, mucho debate alrededor de este mismo, ¿verdad? Eso hemos tenido. Vamos a ver, Julio. Debo decirte que comparto el régimen de excepción en cuanto a que amplía el término de la detención por materia eminentemente procesal, porque es imposible cumplir con esa cantidad de capturas, ¿verdad? Que en 72 horas tú puedas estructurar todo un requerimiento, individualizar a cada uno de estos y presentarlo. Por eso creo yo que sí, el régimen de excepción en cuanto al término procesal, ¿verdad? Creo que encaja perfectamente, ¿verdad? Para que tenga el suficiente tiempo para hacerlo. Sin embargo, por la percepción que se ha dicho, se va a mantener mientras las condiciones que a juicio del Ministerio de Seguridad o del gabinete se sigan dando con los resultados que ellos están. Es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta, que la población en el fondo quizás desconoce hacia profundidad el ambiente legal o el entorno legal, pero sí ve reflejado o por lo menos está en las características de percibir los cambios en el aspecto de delincuencia y violencia. Como aquí entra mucho el tema de percepción. Fíjate la percepción que tiene la población con respecto a si a través de este régimen de excepción ha disminuido o no la delincuencia. El 78.7% tiene la percepción de que ha disminuido. Esa legitimidad de percepción es lo que les hace mantener la medida. En ese sentido, yo sí pienso que es correcto la prórroga del régimen, que también hubiera sido quizás válido y de igual forma válido un nuevo decreto para algún porcentaje. ¿Cómo lo plantea Sí, Julio? Correcto. En los dos escenarios me parece que los dos escenarios son correctos. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa, que si bien concuerdo de que esta prórroga, como se le ha denominado, va más enfocada al factor procesal y pericial, ¿verdad? Que se va a tomar en cuenta para poder llevar a cabo esta delincuencia. Pero también no hay que dejar de vista que siempre el factor de operativo va a seguir insistiendo. Claro, es decir, porque la población, bueno, veía un tuit de alguien que decía, pararon un bus en donde empezaron a registrar a las personas, si está permitido durante este proceso. O sea, eso no se va a evitar. Diría yo que el éxito del estado de excepción, y esto tiene que verlo muy bien los críticos, es que hay una especie de regreso de la seguridad ciudadana, que es lo que ustedes llaman que la población se ha empoderado, porque se siente de alguna manera que ya podés dormir tranquilo y andar tranquilo en algunos lugares. Creería yo que este estado de excepción debe de permitir a la policía y al ejército, por ejemplo, comenzar a decomisar armas. Eso es algo que no hemos visto en estos meses y es casi seguro que los pandilleros tienen armas y casi han habido pocos decomisos de armas. Entonces también hay que proceder contra esas caletas que pueden tener de armas, porque si efectivamente no hay pacto, no hay que dejar que se reagrupen, pues, y que de alguna manera haya una contraofensiva de las pandillas. Ahorita se estamos trabajando en la opresión, o se está haciendo represión, pero también hay una parte de políticas públicas referidas a la prevención y por otra parte a la reinserción. Entonces, en ese estadio, en este momento, el gobierno tiene que tratar de recuperar a todos estos familiares de estas personas, porque algunos me imagino que intentarán, si han subsistido toda su vida de este tipo de crímenes, van a intentar continuar subsistiendo de ellos. Entonces, si van a seguir la misma dinámica, pues hay que meterlos presos, y a los que todavía se pueda rescatar, porque el territorio ha regresado al poder de la población, entonces hay que implementar políticas públicas integrales, y ahí hablamos de oportunidades, es difícil y es a largo plazo, pero hay que implementarlas para que no se replique el fenómeno. Estamos frente a un problema de alimentación, frente a una posible hambruna en el mundo.
Entonces tenés esa gente en la cárcel, con esa gente podés crear granjas agrícolas para empezar Correcto. la reactivación del campo. La represión era necesaria para poner orden en No el son tablero. delincuentes comunes. Pero una verdadera pero hay que represión. ponerlos a trabajar. Había que hacer Hay que ese... ponerlos a trabajar. Perdón, había que hacer ese golpe en el tablero, poner orden en la represión, pero tiene que empezarse ya a activar las otras patas de la mesa, como es la parte preventiva, después la parte readaptativa y por qué no decirte la reinserción. Pero como por ejemplo el sector laboral va a estar abierto a percibir este tipo de... Vos le darías trabajo a Por una eso persona la- de esta es decir, sistema de ese es el reinserción. punto, Por ese eso es la el punto. reinserción tiene que ser cuando salga esta gente, como nadie Pero- les va a dar trabajo, es ayudarles a crear mediana y pequeña empresa Autónomo, cuando vayan 20, que sean 25 autónomos. años, Exactamente. por cuánto decía. Es que no va a haber En otro unos proceso de 20, emprendimiento, 30 si no años. autónomos. Yo no sé si si no vamos van a nosotros volver, también. si no van a volver a No sé si hacer lo lo vamos que a ver. hacían. Es decir, que subsistan por sí mismos, por el trabajo que Exactamente. hagan. ¿Cómo? La manera de detener la extorsión es que, por ejemplo, los que están adentro obligan o les dan a las jefaturas que están en la calle que extorsionen para mantener todas las familias y su estructura. Si lo pones a trabajar, no necesariamente sembrando, pero podés en construcción, el modelo del CALFA que tiene el ejército a mí me gustaría, como para diseñarlo para sistema penitenciario, hay que adaptarlo por supuesto. Evitaría que dejen de cobrar extorsión afuera, porque lo que el preso trabaje se lo puede dar a su familia. El efecto de este régimen de excepción y de estas capturas que se dieron, mandaron un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Bueno, si no te alineas, Cero y si tolerancia. mira lo que te puede pasar. Ese es uno de los principales puntos de la pena, ejemplarizar para que no se vuelva. Habrán unos que definitivamente no hay, Sí, pero hay cuando tú lo ves encerrados. en la realidad y ves las encuestas, ves la percepción que dice la gente, bueno, o estos ya no salieron a las 72 horas empoderados que nos iban a venir a cortar la cabeza. El ejemplo más claro de lo que dice usted son los gastos reservados. Por ahorita, con esos más de 60,000 presos que tenemos, somos el país con más población carcelaria De hecho, se en el duplicó. mundo. Sí. En el Teníamos mundo. una población No, de ya 33,000 Va, aproximadamente. no, ya está, y ya éramos se el duplicó. segundo, hoy somos el primero. El segundo hoy es Estados Unidos. A ver, pero tú no estabas de acuerdo con No que podés estás de acuerdo tener con ese el montón de gente ahí presa sin ok. hacer nada. No estoy de Tenés que acuerdo en ponerlos a el hacer algo. planteamiento completo en tanto la remuneración. Me parecería una medida injusta en relación a toda la cantidad de personas en las calles a las que el Estado no les Tania, puede tú garantizar hablabas de trabajo trato digno. especial y de leyes especiales porque el tema de las pandillas es especial. No, correcto. Entonces, Precisamente por ellos eso yo no les cobran remuneraría desde el extorsión, inicio. Ellos cobran extorsión porque dicen que es la única forma de mantener a su familia. Los condenados ya tienen un beneficio de la redención de la pena por cada día trabajado. Tania, esta Les vale por gente, 2 en el estos cumplimiento. pandilleros tienen 2, 3 hijos, 4 hijos. Sí, y el resto de familiares salvadoreños. De acuerdo, pero ese ya Yo tenés primero le generaciones. garantizaría a esa familia- Tenés 3 generaciones de pandilleros, Tania. Sí, no importa. Van a tener el mismo tratamiento si las familias empiezan a delinquir porque están acostumbradas a vivir de la extorsión, a vivir del crimen, a vivir de los asesinatos, que vayan presos también. No, Y lo mismo, si no se les puede garantizar 3 tiempos, van a tener que ser 2. Pues sí. No los va a dejar morir de Un hambre, día, obviamente, un pero día tiene en que Mariona. ser justo el Estado y garantizar a los que están afuera, que son la población que ahora se siente beneficiada y que por eso las encuestas están siempre arriba. Entonces, garantizarle a esa población que nunca ha tenido oportunidades, que no tienen acceso a un trabajo digno, a una educación digna, a salud de calidad y a seguridad, que hasta ahora lo vivencian. Entonces, estas personas tienen más derecho a que el Estado los tome en cuenta. A los que más te allá de la dañan, presunción de inocencia. a los ¿verdad? que te dañan la sociedad, tenés que evitar que te descontrolen la sociedad. Y los grupos estos paralegales, si no obtienen un ingreso, un trabajo, por su misma formación cerebral, Tania, deciden que la delincuencia es lo más fácil y lo más óptimo. Ellos viven Claro, en anomia. pero no va a ser tan fácil. Yo Hay creo que otros no es que tan la fácil que neocorteza ellos- frontal les A ver. dice, no, voy a buscar un trabajo, Lo que me voy a pasa- pero yo conformar creo que con no el es tan salario fácil mínimo. el hecho de pensar de que, Otros por dicen, ejemplo, me alguien voy que al viene norte. de una manera tan fácil haciendo una llamada después de la condena y al siguiente día diga, sí, hoy ya quiero trabajar, quiero aportar Sí. a mi país. Es difícil, o sea, lleva ese proceso de adaptación, readaptación y de Reinserción. conciencia hasta que él ya Claro. tenga exactamente
acto, esa conciencia Hay que de que tiene que socializarlos de aportar y nuevo. cómo se valora y el efecto que puede ocasionar. El trabajo Ahí está. purifica y libera. El Estado debe ayudarle a que sea autónomo cuando salga de la cárcel. Una mediana y pequeña empresa. Estás hablando Es la solución. fuera de contexto. Bueno, la normal. gente es la ahora en la solución. pandemia, todos hasta con títulos, emprendió en actividades completamente diferentes a la profesión. Precisamente la Universidad Francisco Gavidia, 8.3, a la imagen y sobre todo también el cumplimiento de la llegada de los 3 años de gobierno del presidente. Del gobierno, no solo la imagen del presidente, también la de la primera dama, La de la primera sale dama. también ponderada. Asamblea Yo creo de que Ministros. habría que hacer todo un análisis qué ha pasado en lo político, en lo social y en lo económico en estos 3 años. Si uno no se hace ese abordado para tener, dijéramos, toda la perspectiva. Desde mi punto de vista, en la parte política, hay que hacer una diferenciación antes de esta asamblea y después de esta asamblea. ¿Verdad? ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuál es el rol que ha tenido la oposición en este tema? Sobre todo cuando ha tocado que fijar posiciones. El tema político, una cosa que dejó muy clara la encuesta es que no hay un voto duro, fíjate. Ya no existe. Ya no existe el voto. Antes decía, bueno, el partido tradicional de izquierda tiene un voto duro de 800,000 y el partido de derecha tiene un voto duro. Y solo Hoy, necesitamos un candidato que sume que 500,000 más porque ya con eso se Gana. tira. Eso creo que pasó a un segundo plano. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa con la Asamblea Legislativa que también le dieron una nota de Se arrastra la imagen. 7.2? Es la misma imagen del presidente que está empujando hacia los demás. Fíjense, cosa curiosa, no hay planteamientos programáticos en los diputados, no hay posiciones, dijéramos así, estructuradas. La imagen del presidente de la República es el que está empujando el tema político hasta la Asamblea. Hay 2 cosas para mí muy importantes dentro del eje de realización del presidente. Y esto se ve mucho en la construcción del marketing político. Primero, el discurso o el storytelling, como se le llama. Tiene un buen discurso en donde empieza a ser muy autónomo y diferente. Empieza a atacar a los de antes, a los de atrás, a los de todo. Entonces se ve como un personaje, de hecho, bueno, hasta llegar a tener un discurso contra Estados Unidos. O sea, ¿quién se iba a meter contra Estados Unidos? Entonces se ve como un perfil con un discurso muy particular, por un lado. Y ese discurso lo traslada a la población, que es donde viene el segundo punto, el story doing, o es decir, lo que hace. La población percibe una cercanía del presidente. Sí, muy interesante la nota de los equivocados del doctor Óscar Picardo, un académico respetadísimo, en donde él explica el resultado de esta encuesta y más bien habla de una transferencia que se mantiene, que persiste en el tiempo, del presidente hacia todos sus ministros, hacia los diputados, hacia todas las instituciones públicas. Es en realidad la figura del presidente las que, como dice el Valdivieso, las empuja. Porque cuando hablamos a nivel de partido, baja un poco la imagen dentro de ese entorno. Y hay una cosa muy particular. El hartazgo en los partidos políticos no ha cambiado. Correcto. Sí, La se gente mantiene. lo que dice es que a mí, las personas, la que me genera la confianza. De hecho, si tú ves la preferencia de todos los partidos, yo estaría preocupado, pues, porque la gente ya no lo ve. Lamentablemente siguen siendo el instrumento y lo para legitima. alcanzar. Y llegamos a la conclusión que el resultado de esa encuesta es porque no hay en la oposición voces, primero, un candidato que pueda ilusionar Potable. más que Nayib Bukele a la población. Ese es un punto interesante. Lo otro, lo de la Asamblea Legislativa, la gente la aprueba, más allá de lo que tú decías, por las acciones personales que las hemos visto y que han sido evidentes. No es que la gente no las vea, es porque eligieron a esa asamblea para que hiciera el papel que está haciendo, Correcto. que es la de respaldar al presidente de la República, que es lo que se traduce aquí como la N. Y voy a decir algo que va a la oposición. Entre más sigan actuando como lo han venido haciendo, el resultado del 2024 se va a repetir. Correcto. Y entonces aquí, tú que tenés cheros en la oposición, lo que tiene que hacer la oposición es quitar a todos esos voceros que tiene, así de radical, mira, Desaparece. consultoría gratis, quitar a todos esos voceros que tiene, que andan en los medios de comunicación,
algunos histéricos, otros insultan, otros payasos, ¿ve? Otros que creen que escupiendo porquería como ventilador van a ganar votos, cambiarlos y poner voceros que ilusionen a la gente. Hay otro elemento también que quizá las encuestas no lo reflejan, pero que también debe ser un punto a tomar en cuenta, y es la percepción de los salvadoreños que están en el exterior, que de alguna manera también incide en el pensamiento familiar. Esto lo digo porque, por ejemplo, yo he conocido casos de personas que han venido y valoran a El Salvador, un Salvador diferente. Tiene una percepción de un Salvador diferente. Entonces, la percepción que tiene el salvadoreño en el exterior incide de alguna manera también en el pensamiento de la familia. Para la gente lo percibe como diferente. Va a la parte emocional, Sí, es correcto. para que la emoción rige la conducta en cuanto al accionar Y político, la oposición ¿verdad? se hace ver como insensible Es que no, frente a esos problemas. No, lo que Entonces, pasa es que la tienen oposición tiene que redefinirse. ¿Qué quieren ser? ¿Cuál es el plan estratégico de la oposición? ¿Qué quieren hacer? Porque hay que diferenciar, la oposición no tiene la capacidad de incidencia en este momento. A estas alturas, no 3 lo años, tiene, 3 años, porque que no es tienen que es bastante ya Y tampoco complicado van a construir una figura en ni un va- año. ni para tampoco que lo va a Sí, hacer no lo van desde a la noche. A estas alturas, yo como conclusión de la encuesta, del análisis que se hace es, primero, la oposición a estas alturas debe de darse por derrotada de la presidencia de la República. Será imposible aquí a 2 años que encuentren un candidato que ilusione. Bueno. Por ahora, los voceros, que la sociedad civil, que los partidos de oposición, la estrategia y las tácticas que utilizan, que creyendo que desgastando al gobierno con insultos y aludiendo a formas que ellos no respetaron cuando ellos tenían el poder o tenían influencia sobre el poder, eso no les va a dar un resultado electoral que pueda, por lo menos, quitarle a Nuevas Ideas la mayoría calificada, que sería el gran triunfo de la oposición, sea quienes sean, es que en su conjunto logren quitarle en la próxima asamblea. Es que muchas cosas ha podido hacer el presidente porque tiene la correlación. Claro, sí, correcto. Entonces, Yo, si no tuviese esa correlación, no se Viviría otro primer año de Pero gobierno. si la Asamblea Legislativa no la controla, dijéramos, el partido político del presidente, va a ser difícil. Claro. ¿Me entendés? Por eso es que la elección del 2, y por cierto van unidas las 4. Sí, las 3 o 4. y que ahí veremos. No va a parlarse. No. Ah, ok, entonces ahí, 3. pues, ahí son 5 años. Ahí veremos cuáles van a ser las estrategias, dijéramos, electorales que van a tener los partidos políticos. Los resultados de las elecciones 2019 marcaron un giro. ¿Pero por qué razón? Porque sigo insistiendo que la figura del presidente es el que empuja. Y todo es emocional. Y la emoción que genera el voto se traduce en ese tema. En esto, como Se de gratis transfiere. a la oposición, tienen que ser más visionarios, tienen que tener una parte estratégica de enfrentarla, ¿verdad? Y no porque se le haga al lado a la oposición, es que la gente merece tener opciones. muchos, fíjate, desde la oposición le están apostando a que el país quiebre económicamente para poder tener una bandera política contra el presidente. Así es. Veremos si finalmente el Fondo Ok. Monetario Internacional deja caer al país, Sí. o lo ayuda con el fondo que tiene especial para que los países no caigan. El presidente va a terminar el otro año y el otro va a terminar bien, no lo dudo. Digo porque está bien posicionado y ya viene con esa tendencia.